Buenas, 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 buenas. Bueno, hoy empezamos el primer evento en vivo, hablando un poco de si el mundo puede florecer únicamente con energías renovables. Bueno, esta es una pregunta que yo me hice precisamente haciendo mi maestría en Australia y les cuento un poco cómo llegué a ese punto. Empecé trabajando con el mundo del carbón hace muchos años en centrales de carbón, en centrales térmicas a carbón. Y bueno, terminé en una minera y de repente en 2015, 2016 empieza un movimiento muy fuerte en temas de que no queremos el carbón, que el carbón es un combustible muy sucio y que queremos quitarlo del panorama energético. So, algo que veo es que tenemos o que había en la universidad un movimiento muy fuerte con el tema de, bueno, tenemos que mover a renovables, tenemos que tener energías limpias. Y dije, bueno, ¿por qué no hacemos un escrutinio similar al que se le ha hecho al carbón con la renovable? Seguramente van a pasar todas las pruebas, pero yo tenía esa duda en mi cabeza. Y de ahí nace esta comparación de ver cómo los renovables podrían ser una solución efectiva para reemplazar el carbón. Y de ahí nace esta presentación que hice ya hace unos años y que actualicé precisamente estos días pensando en este tema que creo que es muy importante. Cuando uno ve el tema del carbón a nivel mundial, uno ve que hay reservas de millones de toneladas a nivel mundial en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, en China, en Rusia, en Australia, en Sudáfrica. Y entonces uno ve países principales como China, India, Indonesia, Estados Unidos y Australia que producen, por lo menos China produce más de 4.000 billones de toneladas de carbón anuales. Y esta es la producción en 2022. O sea, tenemos unas cantidades astronómicas de carbón, no solo en China, sino en India, en Indonesia. Colombia está en el puesto 11 y producimos alrededor de 54, 57 millones de toneladas de carbón al año. Entonces uno dice, bueno, es un producto que se encuentra en abundancia alrededor del mundo. Entonces, el contrasentido de las renovables, diríamos, el viento y el sol están disponibles todo el tiempo. Entonces dije, bueno, tenemos que mirar el tema de la disponibilidad de sol y viento. Entonces, cuando hacemos un ejercicio similar, tenemos que ver que el sol y el viento no son disponibles todo el tiempo y en todos los lugares. Vamos a ver que hay unas zonas, por lo menos si vemos el mapa solar del mundo, que es el que ven en la parte izquierda, vemos que hay unas zonas en rojo que son como las que tienen más intensidad solar y donde habría más capacidad de aprovechar el uso de energías solares. Uno ve África, uno ve México, Estados Unidos, Australia, y uno ve Sudáfrica también, que tendrían una gran disponibilidad de energía solar para ser aprovechada. Con el viento pasa algo similar. Este es un mapa de la disponibilidad de vientos alrededor del mundo. Uno ve que todas las zonas costeras tienen unas velocidades de viento muy altas que permitirían una mayor disponibilidad de viento que ayudarían a la producción de energía eólica, pero ustedes ven unas zonas azules que efectivamente la disponibilidad para tener molinos de viento es más limitada. Entonces lo que uno se da cuenta es que, digamos, la sensación que tenemos de la disponibilidad de energía y solar que hay en todo el planeta y todas las disposiciones, uno ve Europa, uno ve por lo menos Reino Unido, las ve en color azul, o sea, la disponibilidad es muy baja. Entonces, en temas de solar, en temas de eólica, uno ve que la disponibilidad sería más alta. Pero también con estos mapas yo quería ver
¿Qué tan disponible es este tema que decimos de hay sol y viento en cualquier lugar? No hay sol y viento disponible en cualquier lugar en las condiciones suficientes para la tecnología actual. Entonces también estamos limitados con el tema solar y eólico en cuanto al recurso. Bueno, la siguiente pregunta que me hice es, cuando estamos pensando en una planta de generación eléctrica, he trabajado en plantas desde 160 megavatios hasta más grandes. Entonces vamos a hacer el ejercicio en una planta relativamente pequeña, una planta de 160 megavatios. Esta es una planta relativamente pequeña, de las que ustedes ven aquí en Colombia como Zipa, como termotasajero, como Paipa, que pueden ser más o menos 6 kilómetros cuadrados. Entonces uno dice, bueno, esto es un espacio que hemos visto, que es manejable, pero cuando nos vamos al tema de la cantidad de tierra que se necesita para el tema solar y eólico en una proporción similar, o sea, para una planta de la misma capacidad, uno ve que necesitamos proporciones mucho más altas, más del 30% solar y más del 40% en viento. Entonces ya estamos hablando de un uso de la tierra diferente. Un uso de la tierra que en el tema de solar puede restringir el tema del uso de la tierra para otros fines. Entonces, cuando vamos al uso de la tierra, si vamos a destinar un área para solar, tendríamos que ver que efectivamente esta tierra no se utilice para fines agrícolas, por ejemplo. Con el tema del viento es algo similar. Por eso es que uno ve que muchos proyectos eólicos, por ejemplo, se están haciendo en, básicamente en el mar. Entonces, es importante darse cuenta las necesidades de área y no solo las necesidades, sino lo que esto impacta para las comunidades y lo que impacta en el tema agrícola. Una vez tenemos molinos de viento o paneles solares en los lugares muy cercanos a los paneles solares y a los molinos de viento, se restringe el tema de la siembra y de la agricultura. Entonces, esto hay que pensarlo. Esto es algo que ya algunos científicos han tratado de trabajar precisamente porque la necesidad de tierra es un tema muy complejo y todavía no se ha solucionado. Entonces, si pensamos reemplazar carbón únicamente con generación solar y eólica, necesitaríamos el área de Ecuador, solamente la producción de carbón a nivel mundial. Entonces, es un país entero. Y era lo que comentaba en uno de mis posts. Vale la pena que conquistemos Ecuador y acabemos con todo Ecuador solamente para poner paneles solares. El otro tema es el impacto ambiental y la vida útil. Cuando hablamos del tema de carbón, vemos temas de vida útil de más de 30 años antes de hacer un retrofitting, antes de hacer una reparación de bueno, no reparación, sino de hacer un upgrade de una planta de carbón. Los impactos de la minería de carbón ya los conocemos, que hay impactos al medio ambiente, a las comunidades, en el aire, o sea, ya conocemos estos impactos. Y conocemos los impactos en el aire o la contaminación y en las emisiones atmosféricas en el carbón, en las plantas térmicas. De hecho, hay mucha regulación ambiental para asegurar que las plantas térmicas no tienen un alto impacto en las comunidades donde se encuentran. Entonces, el tema ambiental hace toda la reglamentación para saber dónde se hacen las chimeneas, cómo se emite, cuánto debe emitir y cuáles son las condiciones. Hay reglas del Banco Mundial, hay legislación ambiental en los diferentes países para garantizar que las plantas generadoras térmicas a carbón cumplan con las regulaciones ambientales y tengan una forma de controlar sus emisiones con el medio ambiente.
Cuando vamos al tema solar y eólico, tenemos que la vía útil puede ser menor. Tengo un ejemplo personal, precisamente donde vivo, instalaron paneles solares hace 10 años para todo el tema de calefacción de agua. La duración de estos paneles solares esperaría que fuera de 20, 30 años. La duración de estos paneles solares fue de menos de 5 años. En este momento están fuera de servicio y no han sido reemplazados porque la comunidad no ha logrado ponerse de acuerdo para hacer el reemplazo. Entonces, lo que quiero mostrarles es que la vida útil de los paneles solares es mucho menor que la que vemos en lo que uno encuentra en la realidad o en ejemplos prácticos. Cuando vamos al tema de minería, si volvemos al impacto ambiental del tema solar y eólico, vamos a requerir diversos materiales de tierras raras, incluidos los combustibles fósiles. O sea, si uno ve, por ejemplo, la generación de paneles solares, China es el líder en generar y producir paneles solares en el mundo y tiene su producción de paneles solares utilizando carbón para los paneles solares. Entonces, esta es una contradicción porque queremos generar paneles solares, pero para poder generarlos necesitamos un alto consumo energético y lo que está pasando en la realidad es que se está utilizando carbón para producir estos paneles solares. O sea, nuestra fuente primaria de energía y confiable para producir paneles solares es carbón. Entonces, no solo estamos usando más carbón para los paneles solares, sino que requerimos muchos otros materiales. El uso de químicos durante la producción de los metales que se producen requiere mayores tecnologías y son mucho más peligrosos que el tema del procesamiento de carbón. Lo otro que ya estamos empezando a tener en muchos lugares en el mundo es cómo se va a reciclar los paneles solares y cómo se van a reciclar las turbinas eólicas que salgan de funcionamiento. Esto es un problema que está empezando a aparecer, que ahora producimos una cantidad apreciable, pero cuando estemos produciendo mucho más, vamos a tener un problema mucho más grande que el que tenemos ahora con el tema del carbón, porque una central de generación, cuando se reutiliza, básicamente se hacen algunas modificaciones, por ejemplo, de la caldera y las partes se pueden vender porque son metales como hierro y se pueden reciclar. Cuando vamos con el tema de eólico y solar, hay partes de los paneles solares que no se pueden reciclar. Lo mismo pasa con el viento, las hélices, estas hélices gigantescas que vemos por la televisión, que realmente son muy difíciles de reciclar, van a terminar contaminando el paisaje. Uno ya ve casos como en Alemania con muchos problemas precisamente por el reciclaje de estos componentes. Entonces, la pregunta que me nace aquí realmente de todo este ejercicio es, ¿hay alguna fuente realmente limpia de energía? O sea, ¿encontramos una fuente de energía que sea completamente limpia, que no contamine el planeta?
facilidad.